Nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a este su programa, La Dignidad del Hombre. Mi nombre es Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Koinonia, a la que amo profundamente. Y la verdad, como siempre les digo, y la verdad es así, es un gozo, es una gran alegría estar aquí juntos, ustedes y un servidor, pues juntos para compartir, juntos para convivir, juntos para ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es lo que yo siempre pretendo, encontrar cuál es su voluntad en mi vida y que mi voluntad sea pues hacer su voluntad, hacer lo que Él me va marcando. Y de esta manera me gusta transmitir, o pretendo, no sé si lo logro, transmitir este sentir de ir encontrando la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es lo más interesante, es lo más grandioso y es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo ve usted? Esta noche vamos a hablar de cómo está nuestra vida. ¿En qué se basa la vida humana? ¿En qué se basa la vida personal? ¿En qué se basa la vida espiritual? ¿En qué se basa la vida psicológica? ¿En qué se basa tu vida? ¿En qué está basada tu vida? Vamos a hacer un análisis. ¿En qué estoy basado yo? ¿En qué se basan mis principios? ¿En qué se basan mis ideas? ¿En qué se basan mis ambiciones? ¿En qué están basados también mis proyectos, mis anhelos, mis pasiones? ¿Por qué no? ¿En qué están basados? Podemos ir viendo, podemos ir descubriendo, desgraciadamente, que a veces pues nuestras vidas están basadas en lo que hemos aprendido del mundo y es muy válido hasta un cierto punto, es donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde estamos, sí, pero vamos a ir entendiendo una vida que está basada en algo sólido, en principios sólidos, en cosas sólidas. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de alguien que es muy puntual. Vamos a suponer que nosotros somos muy puntuales siempre. En lo que hacemos, en las citas, en las reuniones, en todo somos puntuales. Y la puntualidad pues es una característica muy buena. Entonces yo tengo o tú tienes esta cualidad de ser puntual. Aquí quiero aclarar que puntual no es llegar antes ni llegar después. Puntual es en punto. Si te dicen a las 5, es a las 5. Si llegas 10 minutos antes y estás desesperado, es tu culpa. No estás siendo puntual. Puntual es en punto. Y si quieren, corríjanme, llámenme, pero así es. Bueno, vamos a suponer, les decía, que tú y yo somos muy puntuales. Tenemos esa característica que es buena, ser puntuales. Y resulta que un día nos ponemos a pensar y decimos, hoy voy a llegar tarde. Hoy no voy a ser puntual, porque te enfadaste, porque ves que la gente no es puntual, porque ves que no le toman aprecio a que tú te das el tiempo, tú mides, tú haces las cosas en tu momento, como debe de ser, y no te mides. ¿Cómo la ves? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando decidimos no hacer las cosas. Yo, viendo las cosas con este ejemplo, pudiera relacionarlo a la vida espiritual de la mayoría de los que nos decimos cristianos y con perdón de todos mis hermanos de comunidad, siento que a veces es algo que nos va marcando. Cuando tenemos cualidades, porque estamos llenos de cualidades, estamos llenos de bendiciones, estamos llenos de dones, estamos llenos de carismas, estamos llenos de cosas grandiosas, pero a veces no nos aplicamos. Y estoy hablando en plural y créanme lo que yo me pongo al frente de esto que estoy diciendo. A veces no nos aplicamos, a veces no hacemos las cosas, a veces somos inconstantes, a veces somos impuntuales, a veces somos incorrectos, a veces somos indecentes, a veces somos viciosos. Eso es lo que somos. Y poniéndome yo enfrente de todo esto que mencioné, ¿no? Pues aquí es un asunto de principios. Es un asunto de principios cuando hacemos las cosas bien y cuando decidimos no hacerlas bien. A lo mejor no pasa nada si un día llego tarde.
Y puedo poner 1000 pretextos, ¿eh? Yo soy bueno para los pretextos. Uf, de verdad, yo soy bien bueno para los pretextos. Siempre tengo cosas que hacer, estoy muy ocupado, no tengo tiempo de nada, no me da tiempo de esto, no me da tiempo de... Pero tengo que aplicarme y tengo que dejar lo que me va estorbando, tengo que ir dejando, cortando lo que me va haciendo que yo me vaya quedando rezagado o que no sea aquella persona que tenía una cualidad en un inicio y lo voy haciendo algo pues que no es cualidad. Ok, llego tarde una vez, no pasa nada. Ahora no voy a rezar, no pasa nada. Ya rezaré mañana por hoy y por mañana, ¿verdad? Ya rezaré otro día, ya cambiaré otro día, ya iré a misa otro día, ya haré una obra de caridad otro día. No pasa nada. Y decimos mañana lo haré. Somos mañaneros y somos ojalateros, así lo digo yo, ¿verdad? Mañaneros porque decimos mañana voy a cambiar, ojalateros, pues ojalá fuera de otra manera. La vida se nos va haciendo fácil, se nos hacen costumbres negativas. Nos vamos haciendo mañosos en un sentido. Sí, sí, son manías, son mañas, son imperfecciones, son pecados en la conciencia y en la vida del ser humano. Y por eso, muy diligentemente, cuando vamos a misa, digo de pensamiento, palabra, obra y omisión. Porque esas manías hacen que yo omita lo que debo de hacer. No hago las cosas. O si las hago de una manera imprudente o negativa. Impuntual, incumplido, inconstante, inconsistente. Es porque está predominando un impulso en lugar de un principio. Mi impulso es no hacer las cosas. Eh, Mire, ahorita estaba yo en la casa, estaba revisando el tema, ahí está mi familia, a la cual le mando un saludo a mi esposa, un saludo, un beso, un abrazo y a mis hijos que están escuchando como siempre. Y estábamos viendo un programa de televisión, a la vez de que estoy en esto, estamos viendo un programa de televisión y está una película. Y le digo a mi esposa, siempre que tengo que salir está una película que quiero ver. Ah, bueno, yo decido si me quedo ahí o si vengo acá, ¿no? Pues hoy decidí bien, creo. Pero la película, pues desgraciadamente no se puede grabar. A ver luego si la consiguen por ahí. Está bien padre. Showtime, policíaca. Es que bárbaro. Bueno, es el impulso, pues me lleva a hacer algo impulsivo. Lógicamente, disculpe usted mi redundancia. Pero un principio, pues es algo que debe de ser más grande que un impulso. El principio es algo sólido, es algo inamovible, es algo que ahí está. Y yo me voy a llenar de impulsos. ¿Qué es lo que nos conduce a tomar? ¿Qué es lo que nos conduce a decir una cosa que no queríamos decir? ¿Qué es lo que nos conduce a hacer algo que no queríamos hacer? Los impulsos, ¿no? Mi impulso. Estás en una reunión y ves que alguien está diciendo algo que no saben y ni la piensas. No, es que tú no debes de decir eso. Es un impulso que te lleva a aquello por encima de un principio. El principio de ser moderado, el principio de ser callado. Ahorita si me están escuchando mis hijos, hubo ahí una situación que no la voy a hacer pública totalmente, pero había algo en lo que diferían mi hija y mi hijo. Por una cuestión que mi hijo dijo en público que tenía que ver con mi hija. Y no era malo. Y me dice mi hijo, me pregunta si está bien o está mal lo que hizo. Le digo, sí, estás bien, pero tenía que haber sido en otro momento, tenía que haber sido con otras palabras, para pues que así más gente no se enterara. Le digo, eso se llama prudencia. Y no pasa nada, estamos creciendo, estamos madurando, estamos haciendo las cosas, no es algo para que se vaya a terminar el mundo, no es algo que ofende ni que lastime el corazón de nadie, no pasa nada. ¿A qué voy con esto? A que la prudencia también sería un principio. Pero la imprudencia nos lleva por los impulsos que tenemos. ¿A poco no es cierto que regamos el tepache cada rato? Abrimos la boca además y luego decimos, ay, ¿por qué dije esto? O hablamos de una persona, fulana, ay, y no es nada malo, ¿no? Ay, fíjate, ya te fijaste que doña fulana, casi no le gusta hablar, por poner un ejemplo. Y luego la otra persona le dice, no, dijo aquel que usted es bien seria, que es bien callada, que es bien mustia, que, ah, caray. Oiga, ¿por qué anda diciendo que a mí no me gusta hablar, usted que me conoce? Y, chin, oye, pues no hubiera dicho nada. Ahí está la prudencia, un principio.
pero me dejé llevar por un impulso de hablar de tal o cual persona. Ojalá que nos vayamos entendiendo. ¿Cuál es el tema de hoy? Una vida fundada, perdón, en principios sólidos. ¿Los principios se encuentran dónde? ¿Dónde creen que están los principios? Los principios sólidos. En la conciencia. Y vienen a través de una formación cristiana y muchas cosas que vamos a ir desarrollando si alcanzamos en los espacios que nos quedan. Son una especie de, perdonen ustedes, son una especie de leyes generales. Leyes que ya están ahí, que son generales, son para todos, cristianos, no cristianos, chinos, americanos, mexicanos. Bueno, mexicanos somos americanos también, chinos, americanos, de que donde sea, ¿no? Estas leyes generales rigen nuestras vidas. Estas leyes generales es como dice San Pablo, ¿no? Que al ratito voy a buscarles esa cita donde dice: estas son las cosas que no condenan ninguna ley. Una manera de ser, una manera de vivir, una manera de hablar, una manera de conducirse que es recta, que es sana, que es correcta, no la condena ninguna ley. Y es una manera cristiana porque San Pablo nos la aplica ahí, ¿no? Al ratito en el corte les buscaré la cita. Rige nuestras vidas, rige nuestras actividades, estas leyes generales que nos sirven para tomar decisiones buenas, sobre todo, ¿no? Cuando tomamos decisiones malas, pues hay una repercusión. Sirven para protegernos, sirven para organizarnos, y yo creo que hay dos tipos de principios. Estamos hablando de los principios como unas leyes generales, y vamos a ver dos tipos de estos principios, pero esto lo vamos a ver cuando regresemos después de un corte, porque ya nos quedan solamente unos segundos. Los invito a que nos llamen. ¿Qué le parece el programa? Denos su opinión. Aquí estamos para servirle. Totalmente en vivo. 622-8962, 866-228-4305 de Estados Unidos. Espero su llamada, Llámenos. Vamos a un corte y regresamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice gracias. Dios te bendiga. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre.
9:15, aproveche porque más tarde nos va a dar sueño. Háblenos, queremos saber qué opina de este tema. Una vida fundada en principios sólidos, en principios verdaderos y no fundada en dejarnos llevar por nuestros impulsos, ¿verdad? Antonio Marc manda a saludar al matrimonio invidente. Aquí está un saludo. Antonio Marc los manda a saludar. Si nos están escuchando, pues ahí está el saludo cumplido, ¿verdad? Estamos hablando de los principios, de ser puntuales, de ser impuntuales, que nos lleva a ser puntuales, que nos lleva a ser impuntuales. Los principios, pues son buenos, o los principios pueden ser malos. Los impulsos son los malos y los principios deben de ser mejores, ¿verdad? Y decíamos que hay dos tipos de principios, que son una especie de leyes generales, de leyes que nos rigen a todos los humanos, ¿no? Y que nos van a servir para tomar decisiones, para protegernos, para organizarnos, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de principios. Los principios morales. Nosotros que llevamos o pretendemos llevar una vida de fe, pues apropiamos estos principios mayormente a nuestra vida, a nuestra conducta, a nuestro desarrollo diario. Los principios morales, ¿cuáles serían? Amar a Dios es un principio moral. Santificar las fiestas, cumplir los mandamientos, ¿verdad? Honrar al padre y a la madre, todo esto son principios morales. No matar, no robar, no desear los bienes ajenos, no engañar, son principios morales. Otro ejemplo es un principio que nos va a ayudar a tomar decisiones, puede ser la caridad. La caridad es el amor, la caridad es dar a los demás. Este principio de la caridad y el amor nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Cuándo? Cuando seamos caritativos, y aparte que es el mayor en la vida del cristiano, ¿verdad? Ya lo dice San Pablo también, el don más grande, o el mayor don, es el don del amor, de la caridad. Y en la medida que yo haga de este valor un principio que rija mi vida, es un valor, es un principio, pero yo lo voy a hacer un principio que rija mi vida, en esa medida voy a ayudar a los demás. Ahí está el principio moral que viene de Dios y que está ahí, inamovible, que es para quien lo quiera tener. Yo vivo mi vida, a lo mejor soy pobre, a lo mejor soy de clase media, a lo mejor soy rico, a lo mejor tengo algo o a lo mejor no tengo nada para compartir, qué sé yo, pero yo quiero vivir en la caridad y digo, yo tengo que ayudar. Entonces yo vivo pensando de qué manera puedo ayudar, porque a veces la caridad no es solo dar dinero o dar alimentos. La caridad también es dar mi tiempo, como nos enseñaba por ahí un padre que vino a darnos una conferencia, ¿verdad? Tiempo, tesoro, talento y testimonio, las 4 T's, dándote, eso para mí es la caridad. Entonces yo aplico este principio a mi vida y lo voy a hacer parte de mi vida, ¿verdad? Ahí está la caridad y digo, bueno, cuando veo a una persona que necesita, si tengo, le voy a dar. Pero es ir mucho más allá, ¿no? Es como decía el santo, que si yo tengo un par de zapatos que no uso, le estoy robando a aquel que los necesita. Nada más para que vean cómo vivían estos santos los principios de caridad, ¿no? Y muchos otros que nos podrán el ejemplo. Ahí está una Teresa de Calcuta, sin ir más lejos, contemporánea, se desprende de todo y todo eso. Que hablaremos ahorita de una historia un poquito chusca de ella. No de ella, de algo que pasó alrededor de ella. Entonces están los principios morales, los principios que tienen que ver con Dios, los principios que tienen que ver con nuestra vida espiritual. ¿Principios qué? Morales. Ahora vienen los principios naturales. También hay principios naturales de la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuál sería un principio natural? El respeto a la vida misma. Pero a la vida en todos los aspectos. Fíjense que aquí hay algo muy triste y que duele, la verdad. El católico apostólico romano y con obediencia a la Santa Iglesia debe de ser pro vida, no pro aborto. Ahí, por si está escuchando alguna católica por el derecho a decidir, pues anda un poquito equivocada, no se diga católica, ¿verdad? Porque mi iglesia enseña que está mal el aborto, como quiera que lo pongan, en las semanas, en los días, como quiera que sea. Nosotros no decidimos cuándo es la vida y cuándo no. Eso le corresponde a Dios. Aún sea producto de una violación, el embarazo, pues ni modo, ¿verdad? La personita que van a hacer no tiene por qué pagar por el delito de otra persona. Pero bueno,
Respeto a la vida, es un principio natural, respeto a la vida y hablé un poquito del aborto porque respetamos la vida. Hay muchos que son ecologistas o que aman la naturaleza, que aman a los animales, son capaces de irse allá a donde matan a las ballenas y se ponen enfrente, pues mátame a mí, no mates una ballena. Así hasta ese punto, ¿no? Qué amor por la naturaleza, qué grandeza. Pero pues no hacemos lo mismo cuando se trata de defender la vida humana, que es más grande todavía que la vida de un animal. Los animalitos no se defienden, hay que cuidarlos, hay que amarlos, son parte también de nuestra alimentación, entonces hay que cuidarlos más, pero llegar a un punto extremista pues también a veces no es bueno, ¿verdad? Bueno, pero esa es otra cosa. Respeto a la vida en cualquiera de sus manifestaciones. También hay principios de higiene personal, de higiene corporal. Es un principio a la vida, ¿verdad? Pues que el aseo personal, el cuidar mi físico, el hacer ejercicio, el comer bien, que ahí yo estoy bien mal. Bueno, ¿no? Esos son principios naturales. Todo lo que implica, todo lo que tiene que ver con el organismo, con los organismos que nos van a ayudar a conservar la salud, eso es un principio natural. Espero que nos estemos entendiendo. Una persona que está bien formada, que está bien educada, sabe que un buen principio de organización le va a conducir a hacer primero lo que es prioritario, lo que es más importante, y después lo demás, lo que es secundario, ¿verdad? Primero el objetivo y luego lo subjetivo, planteándolo de esta manera. Cuando esta formación humana no se da, cuando no hay una buena organización, cuando no hay una buena educación, las personas no sabemos cómo ir conduciéndonos por la vida, ¿no? Tenemos que aprender ya de grandes. ¿Por qué? Porque de pequeños no tuvimos los principios claros y tendemos a guiarnos únicamente por nuestras emociones o por la manera en que fuimos educados, por nuestros gustos. Es decir, en otras palabras, yo voy a hacer lo que quiero y no le doy mínima importancia a lo que debo de hacer. Lo que yo quiero es más importante a lo que debo de. Lo que yo quiero hacer es más importante a lo que yo debo de hacer. Y esto se da cuando no hay una buena formación en el hogar, una buena formación académica y una buena formación cristiana. De verdad, tiene mucho que ver el que nosotros nos formemos y nos informemos. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que hacer oración, tenemos que pensar en vivir una vida digna, decente, bien alimentados. Todo esto es un conjunto porque todo esto nos hace ser personas. ¿No? No somos objetos, no somos cosas, no somos adornos, sino que somos personas que nos tenemos que complementar en todos los aspectos. Y más cuando nos decimos que somos creyentes, bueno, pues también tenemos ahí los principios, como decíamos ahorita, los principios espirituales, los principios morales, ¿verdad? Una persona sabia, ¿qué es una persona sabia? ¿Una persona vieja? No. La sabiduría es un don de Dios para chicos y para grandes. Desgraciadamente los más grandes adquieren la sabiduría y esto es muy chistoso. Muchas personas son sabias cuando están grandes porque ya mermaron sus fuerzas, sus deseos y sus pasiones, así como lo escucha. Pero cuando son jóvenes están adquiriendo la sabiduría, pero en medio de una serie de luchas y de batallas. Y lo digo por mí mismo. Una vez me confesé con un padre y yo tenía unos 22, 23 años. Le digo, padre, es que siempre hago lo mismo, es que me dejo llevar, es que soy así, es que soy así. ¿Qué tengo que hacer? Y recuerdo sus palabras sabias, porque ya estaba grande. Sé paciente, estás creciendo, estás joven, tienes impulso, sé paciente, ora, dedícate, esfuérzate y un día vas a cambiar. Pues todavía no se llega ese día, ¿verdad? Todavía soy medio imprudente, todavía soy medio dejado a darme mis gustos, hablando de mis vicios, pero estamos en una lucha. Y lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque a veces es muy bonito sentarse o pararse a dar un tema, una explicación, una conferencia, una predicación, pero uno debe entender que tiene que empezar por uno. Lo que estás predicando no es nada más para el pueblo, lo que estás diciendo no es nada más para los radioescuchas, también es para ti. Entonces yo me apropio todo esto, con el perdón de ustedes. Una persona sabia, regresamos, es aquella que tiene principios claros y sólidos. Una persona que tiene un principio muy marcado, es difícilmente lo va a dejar. Y ese principio lo va a hacer que sobresalga, por así decirlo,
de los demás. Van a reconocer a una persona como la persona que siempre llega en punto, volviendo a la puntualidad. La persona que siempre sabemos que va a llegar a hacer lo que le corresponde. La persona que se compromete y no necesitas estarle hablando, estarle diciendo, porque va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso sería muy bueno. ¿A poco no sería muy bueno en nuestra familia, con nuestros hijos, con los que a veces creemos que no hacen lo que deben de hacer? Bueno, hay que volver a los principios, que sean claros y que sean sólidos para ser una persona sabia. Y esto no significa que se va a actuar como autómata, como un robot, ¿no? Siempre voy a hacer esto, ¿no? Lo estás haciendo porque sabes el valor de lo que estás haciendo. No lo haces nada más como un acto repetitivo o robótico, lo haces porque sabes que el valor que tiene lo que estás haciendo. Y ese se llama, cristianamente hablando, se llama testimonio. Ah, qué difícil es el testimonio. Ah, cómo duele ser humilde, decía un canto de Martín Valverde, ¿verdad? Ah, cómo duele el testimonio, diría yo. No significa que por hacer esto, de tener siempre una tendencia, una buena cualidad, una buena manera de ser, de vivir, tener estos principios bien marcados, no quiere decir que no se va a equivocar en la vida. Todo lo contrario. Va a ir errando, va a ir aprendiendo, va a ir cayendo. No quiere decir que no se va a dar sus gustos, que lo hace comprometido. No. Es todo lo contrario. Hacer las cosas bien es liberarse y vivir como Dios quiere. Sensatez, prudencia, ser justos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahorita les voy a decir más cuando regresemos después de un breve corte. No le cambie, no le mueva. Estamos en Koinonía Radio, la dignidad del hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonía Radio. Atiende la llamada del buen pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonía Media, www.tjcatólico.com. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonía Radio. Desde la cuna de la iglesia. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonía Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 9 de la noche, 29 minutos. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Continuamos, queridos hermanos. Hace un ratito les hablaba de ciertas características o cualidades o maneras de vivir, o de ser, mejor dicho, que no condenan ninguna ley. Las encontramos en Gálatas, en el capítulo 5, versos 19 y 25, y lo pongo desde el 19 porque habla primero de cosas negativas. Yo sé que ustedes ya conocen esta palabra de Dios, pero yo quiero leérselas otra vez. Dice la palabra de Dios: es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y aquí podemos
decir que lo que proviene de la carne vamos a relacionarlo con los impulsos y lo de enseguida con los principios. Lo que proviene de la carne, de los impulsos, la libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odios, ira, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice San Pablo, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas, queridos hermanos, son los que se dejan llevar por sus impulsos, ¿verdad? Y nos sigue diciendo San Pablo, que aquí es donde serían los principios para entendernos mejor. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. ¿Quieres saber cuáles? Se las repito. Los frutos del Espíritu Santo, como son la caridad, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Estas son cosas, dice San Pablo, que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted? Vamos a tratar de analizarlo. Los impulsos, pues es lo negativo, lo que va a tener una repercusión en mi vida o en la de los demás. Algo que yo haga, que diga, alguna acción, alguna palabra ofensiva, qué sé yo, alguna conducta inapropiada. Es algo que va a ser un impulso. No es una cualidad, no es algo hermoso en mi vida. Es algo que me va a llevar quizás a perderme, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera. Sin embargo, también pues están los principios, la paz, la caridad, todo esto que nos dice San Pablo, son principios claros y sólidos, que nos van a ayudar a vivir, como decíamos antes de irnos a un corte, no como robots, no como autómatas, sino más bien como personas. Y eso es lo importante, vivir esta vida como personas, y más que como personas, solamente como hijos de Dios. Porque una persona sabia, entonces, una persona que conocemos, que wow, tiene muchas cualidades, muchas características muy buenas, que parece que está basada su vida en buenos principios, cae. Y a veces se vence, aun cuando sabemos que tiene... ¡Uy, cómo que fulano, cómo que mangano! Si mira, tan santo que se veía, decimos en la iglesia, luego nos vamos ahí a la crítica. Pues es muy sencillo. No dejamos de ser humanos. Y en nuestra humanidad somos débiles. A veces las cosas cómodas, ¿verdad? A veces los impulsos nos hacen hacer o querer vivir una vida fácil. Yo recuerdo, creo que ya lo mencioné en algún programa de donde yo soy, había un noticiero y decía, mientras usted dormía, y pasaban una serie de acontecimientos que pasaban en la noche, ¿no? Y era cuando agarraban al grafitero, al malandro, al vicioso, al otro, ¿no? O sea, personas que no andan haciendo cosas buenas, al que robaba, así. Y me marcaba mucho y me daba mucha gracia, pero ya después lo entendí de otra manera, que les decían, ¿por qué lo hiciste? Siempre les preguntaban, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cuál era la respuesta? Es que se me hizo fácil. Es que la vi fácil. Es que se me hizo fácil. Es que lo creí fácil. Lo fácil, queridos hermanos, entonces, deduciendo, siendo inteligentes, usted y yo, lo fácil no es lo correcto. No siempre es lo correcto, ¿verdad? Vamos a cambiarle. Una persona que tiene principios sólidos, pues le va a costar más hacerlo lo difícil, pero se va a evitar más problemas, ¿no? A lo mejor no sale adelante rápido, no sale adelante como los demás que son tramposos, que hacen, que roban, que son malos, ¿no? Y va a ser difícil para nosotros cambiar lo malo de nosotros mismos o muchas cosas, pero no nos dejemos traicionar y sigamos siendo o busquemos ser personas, hombres y mujeres de valores, de principios sólidos, fundamentados siempre en el Evangelio y en la vida, en una vida
de orden. Así debe ser. Fíjense, me llama la atención el tema del pecado que se da en el querigma. Pues el pecado es una ausencia de Dios, es no creer que Dios va a hacer maravillas en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces se va mencionando ahí como la conducta humana te aleja de Dios, todo aquello. Y llega uno hasta el cosmos. Y se da uno cuenta que el cosmos es un caos a veces, pero un caos propiciado por la conducta negativa del hombre. O sea, repercute mi conducta hasta en el espacio, hasta en el aire, hasta en la tierra. Y si no me cree, vea el sobrecalentamiento global, animales en peligro de extinción, llueve donde no llovía, neva donde no nevaba, se está descongelando el Ártico. ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Por qué? Porque el hombre se ha dejado llevar por sus impulsos, por querer tener, por el poder, por el placer, por esos vicios, por esas ambiciones, por todas esas cosas, y eso repercute en nuestro propio mundo, y yo diría en nuestro propio universo, ¿no? Pero bueno, debemos nosotros, en medio de todo esto, ponernos o pretender tener metas básicas que todos los humanos debemos de tener, ¿no? Que son las luces que nos van a orientar, que son el camino por el cual yo debo de caminar. Y estos principios los vamos a adquirir dedicándonos a aprender, así como lo escucha. ¿Cómo se adquieren los principios? Dedicándonos a aprender. ¿Y cómo aprendemos? Pues de muchas maneras. Con el estudio, por ejemplo. Quiero tener los principios espirituales, debo de conocer la Biblia. Ya leíamos ahorita una cita, Gálatas 5, que nos ayuda, que nos orienta. ¿Cómo la ve usted? Si no leyéramos la Biblia, si no usáramos la Biblia, no sabríamos que hay cosas que no condenan ninguna ley que nos dice la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Así debe de ser. Debemos de estudiar, ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Así debemos de ser para poder decirnos que somos católicos auténticos, ¿verdad? Bueno, los principios entonces, principios podemos adquirirlos dedicándonos al estudio, seleccionando nuestras amistades también. Fíjese que sí, hay gente que nos predica con el ejemplo, ¿verdad? Con su testimonio, sin darnos cuenta. Uno puede platicar con tal o cual persona, cualquier condición social, lo que sea, y uno descubre cualidades, ¿no? Te platica que ella hizo, que dio, que esto, que el otro, sin querer te lo está platicando, ¿no? No pretendiendo en ningún momento ser presuntuoso. Te platica algo y tú dices, wow, lo que yo quiero vivir, lo que yo quiero hacer, esta persona me lo está mostrando y no se da cuenta. Wow, entonces yo tengo que hacer eso. ¿Cómo no? Tienen que ver mucho las amistades. Mire, hace algunos 6 años o 7 años yo era jugador de fútbol soccer y mi hijo tiene 15, andaría en 8, sí, por ahí más o menos. Sí, creo que soy muy bueno para las matemáticas, ¿verdad? Uy, ¿cuántos números? Yo recuerdo que yo tenía unos equipillos de fútbol por ahí, y jugábamos, pero jugábamos en fútbol así tipo de barrio, ¿verdad? En canchas, no cree usted que nos íbamos allá donde cobran, allá no hay mucho dinero, que ni voy a decir el nombre para no promocionarlos, ¿no? O sea, es un negocio todo, desgraciadamente. No, pues aquí en el barrio había unas canchitas, ya ahorita hicieron un DIF aquí cerca de la parroquia. Y me decía mi hijo, ¿me llevas, papá? Y le dije, no, hijo. ¿Por qué no, papá? Es que ahí dicen muchas groserías. Y me quedé pensando en la respuesta que le di y en lo que estaba haciendo. Entonces no era un lugar apropiado para mí, porque se dicen groserías y los que han ido a ver el fútbol sabrán, ¿verdad? Ahí, aquí como los que son choloscuintles de corazón, como tienen esa moda de gritarle al portero contrario cuando va a hacer un despeje. No sé si me entiendan lo que estoy diciendo, estoy hablando de fútbol, soccer. Y hay groserías, hay malas actitudes, hay peleas, hay empujones, hay cosas que son antideportivas y anticristianas y anti todo. Entonces dije yo, pues si no puedo llevar a mi hijo, yo tampoco debo de ir ahí. Yo me puse a pensar eso, ¿no? Entonces de una manera o de otra pues ya dejamos de jugar, subimos 25 kilos y todo lo que conlleva aquello, ¿no? Pero recuerdo siempre eso que me preguntó mi hijo y me decía, y yo le decía que no. Entonces también tiene que ver, esto es un ejemplo que les pongo, de que depende de las personas con quien yo estoy. Si estoy en un grupo de la iglesia, un grupo de oración, un grupo de intercesión, un grupo de lectura de la Biblia, un grupo de evangelización, ahí como que no cabe
andar diciendo groserías o andar con cosas negativas, que a veces uno lo hace, hay que quitarlas de tajo. No nos reunimos como club social en la iglesia y esto lo tenemos que aprender. Pero desgraciadamente, pues a veces se da, pero muy pocas veces. Ahí hay más posibilidades de que yo encuentre a Jesús, de que yo encuentre paz, de que yo encuentre amor, de que yo encuentre lo que ando buscando en mi necesidad de persona, que afuera, ¿verdad? Con otras personas. No es lo mismo estar en una posada, en una fiesta de la fábrica, ya sabe cómo son, a estar en una reunión en la iglesia. Nada que ver, ¿no? Pues bueno, entonces dedicarnos al estudio y saber el tipo de personas con las que yo debo de estar. Son dos puntos muy importantes. ¿Para qué? Para ir formando principios sólidos en mi vida, para ir formando esos principios fundamentales que debo de tener. Bueno, queridos hermanos, nos queda ya poco tiempo, nada más un bloque nos queda. Voy a mandar un saludo otra vez a mi esposa y a mis hijos que me hablaron ahorita en un corte por teléfono. Les mando un beso y un abrazo y ahorita nos vemos pronto. Vamos a un corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonía Radio. Koinonía Radio, 1420 AM. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Vamos a continuar, queridos hermanos. Estamos hablando de valores, estamos hablando de cualidades, estamos hablando de conducta. Discúlpenme. Ando como enfermito de la garganta. Voy a tener que hacerme ahorita, bueno, que más bien mi esposa me haga ahorita un tecito con miel. Y voy a aprovechar para promocionar nuestros productos. ¿Cómo que no? Tenemos miel, tenemos un propóleo. Ese jarabe lo voy a tomar ahorita. Créamelo que lo voy a hacer. Porque en la casa tenemos un jarabe de propóleo muy bueno. Que tiene 10 plantas sí, mezcladas. Que son buenas para la garganta. Hay muchas personas que me han hablado maravillas de eso. Tengo pensado, como yo soy el que entrega los productos, llevar la grabadora para la gente que me dice mucho, pedirles permiso y ponerles los testimonios aquí de lo que está pasando en sus vidas. No son milagros así, qué milagro, qué bruto, qué bárbaro, se me quitó el cáncer de la garganta, pero son pequeños milagros muy ciertos que pasan en la vida de las personas, créalo. La última que escuché, una señora que dejó su andadera, lo platicaba entre semana en Koinonía Ágape, allá en Otay. Hay otra persona, es la mamá y el hijo. La mamá ya está un poco grande de edad, el hijo también ya andará unos 50 años, y que tenía una tos bien tremenda que no se le quitaba de varias semanas, me dijo, le di el propóleo y me dijo algo muy interesante, que se lo untó también en el área de aquí de la garganta. Y que la señora estaba muy enojada, que le decía, pues la estaba embadurnando, ¿no? A mí me desespera esto de la miel, que cuando me cae así me da una ansiedad, me desespera. Entonces me imaginé a la señora desesperada, que le untó en su garganta, que le dio a tomar y que así se quedó, y que al día siguiente fue a verla. Yo creo a ver si no se la habían comido las hormigas, ¿no? A la señora, porque no deja de ser dulce miel. Y que no, que todo bien, que se había como resecado esa pasta que le aplicó. No lo hacemos nosotros así, es un jarabe que se toma, pero él se lo aplicó.
Y pues desde entonces dice que a Dios la bendita tos que tenía, a Dios gracias, ¿verdad? Porque se fue y así pasó. Entonces créalo que hay muchas cosas muy buenas que tenemos aquí y yo me aviento este gol, pues como no, es mi trabajo, es de lo que como, es de lo que vivo, de estar aquí en Koinonia Radio y de promover todos estos productos que son muy buenos para usted. Entonces, lo que se le ofrezca, con gusto se lo llevamos hasta las puertas de su casa. Y hablando de hasta las puertas de su casa, me voy a tomar el atrevimiento de promocionar un concierto por radio. A ver si podemos terminar con un cantito ahí de Giancarlo Chuy. Ya al final, unos segundos antes de terminar, no sé, estamos en el último bloque. Este 9 de marzo del 2013, el primer concierto católico del año aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana con Giancarlo. Giancarlo, que canta maravilloso, que escribe maravilloso, que compone maravilloso para el Señor. 7 de la tarde, Instituto México, costo solamente 100 pesitos. Usted nos ayuda a evangelizar y aparte se lleva una experiencia muy gratificante de lo que es la música católica. 100 pesos el boleto. Si usted se interesa, dice yo quiero mi boleto, estamos manejando cupo limitado, yo se lo llevo hasta las puertas de su hogar. ¿Cómo la ve usted? Yo se la llevo hasta las puertas de su hogar. Así que márquenos, si no quiere ahorita, márquenos mañana. Diga yo quiero un boleto, quiero 2, quiero 3 y por ahí se los llevamos con muchísimo gusto. Bueno, y también otro evento que quiero invitarlos es este 2 de marzo a las 9 de la mañana, el desayuno pro radio en La Escondida con gente maravillosa que siempre nos acompaña. Ojalá que nos estén escuchando. Ahí nos vemos, ahí nos esperamos, ahí nos vamos a abrazar, vamos a reír, vamos a compartir y aparte va a estar con nosotros compartiendo el padre Arcadio Ávila, psicólogo, padre Arcadio que está en la parroquia Santísimo Sacramento en Rosarito. Ahí va a estar compartiendo con nosotros. Vamos a volver al tema. Vamos a volver a lo que estamos hablando. Estamos hablando de principios, estamos hablando de lo que nos dice San Pablo cuando nos dejamos llevar por las pasiones, por los impulsos y de los principios que debemos de tener. Principios básicos, principios morales y principios, como decíamos los principios ahorita. A ver, ayúdenme ustedes. Principios morales y los principios naturales. Así es, que son dos cosas muy diferentes. Pues hay que formarnos el hábito, ¿no? Aunque dicen que el hábito no hace el monje, hay que ir formándonos un hábito de hacer las cosas buenas. Es muy importante, yo creo, no confundir los valores que son como tesoros que nos estimulan y que nos atraen y que nos motivan. Hay valores muy buenos. Ya decíamos ahorita, si yo quiero aplicar la caridad y la voy aplicando, voy a hacer de esto un buen principio, ¿verdad? La actitud, ¿qué son las actitudes? Son predisposiciones almacenadas, son predisposiciones que influyen desde nuestro interior. Y los principios son como pistas que guían en el continuo avanzar del camino. 80. Los principios son como pistas que nos guían en el continuo avanzar del camino. Las actitudes son predisposiciones, los valores son tesoros. Y estas tres cosas debemos de tener. No son lo mismo, ¿verdad? Los valores son aquellos tesoros que yo veo. Las actitudes es mi actitud, es mi obrar, por así decirlo. Y los principios son las pistas que nos van a guiar. Y es necesario formar nuestras personalidades en esas tres metas, porque la falta de una de ellas puede mermar las otras, ¿verdad? Yo debo de tener valores, debo de tener actitudes y debo de tener principios bien marcados. Yo tengo una cuestión aquí. A ver ustedes qué creen que es. Pues son las tres. Miren, yo aprendí a no robar. Y lo aprendí de pequeño. Y lo aprendí robando. El hermano Javier es un ladrón. Pues sí, miren, les voy a platicar. Cuando yo tenía más o menos 6 años de edad, entre 5 y 6 años, aún lo recuerdo, tenía un primo. Que mi primo tenía muchas canicas. Y eso es cierto, parece chusco, pero es cierto. Tenía muchas canicas mi primo y yo no tenía mis canicas. Entonces él dejó sus canicas y yo sabía dónde y fui y me robé sus canicas. Y mi mamá, cuando vio que yo tenía canicas, pues ella sabía que no podía tener esas canicas. Me preguntó que de dónde las había agarrado. Y yo le dije, es que jugué con mi primo y le gané. Él me prestó una, me regaló una y le fui ganando todas hasta que me quedé con todas.
Y así como que yo bien inteligente, pero mi madre que no era tonta, pues me llevó donde mi primo, me llevó donde mis tíos, y ya ahí se descubrió toda mi mentira. Y recuerdo bien que esa es la primera ocasión que mi mamá me pegó, porque nunca me había pegado. Y ahí aprendí pues el valor de no tomar las cosas ajenas, ¿no? Entonces estamos hablando de un valor. Pero tiene que tener una actitud en mi persona. Yo sé que va a haber una repercusión si tomo lo que no es mío, ¿no? Y esto debe de llevarme a vivir en un principio, perdón. ¿Cuál es el principio? No tomar lo que no me corresponde. Ya nos vamos entendiendo. Pues es necesario y es formar nuestra personalidad con estos tres objetivos o con estas tres maneras, con los valores, con las actitudes y con los principios. Porque la falta, les decía, de uno de ellos le puede quitar fuerza a las otras. Y nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos se vería mermada, ¿no? Sería como un automóvil sin una llanta, o sea, no andaríamos bien, andaríamos chuecos, no estaríamos haciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a entendernos mejor. Decía Beethoven, ¿saben Beethoven quién era, verdad? Aquel compositor, aquel músico extraordinario que decía, si no ensayo un día, mis dedos lo notan. Si no ensayo un día, mis dedos lo notan. Pero si no ensayaba 2 días, lo notaban los que lo escuchaban. ¿Por qué? Porque aunque fuera una excelente persona como músico, aunque fuera un excelente músico, el no ejercer esas cualidades, esas características o esos principios en cuanto a la música hacían que los demás se dieran cuenta. Si yo no ensayo un día, mis dedos lo notan, ¿verdad? Perdí ahí su maestría. Pero si no ensayo 2 días, lo notan los que me escuchan. Wow. Y pues así es. Entonces vamos a entender que nosotros en la vida pues tenemos que hacer muchas cosas. Y si no ensayamos, si no aplicamos, si no estudiamos, si no estamos donde debemos de estar, pues esto va a mermar nuestra vida, nuestra situación en cuanto a hablar de principios, de tener una vida fundada en principios sólidos. ¿Qué debo de hacer? Buscar los buenos valores, tener buenas actitudes y vivir bajo los buenos principios. Yo recuerdo lo que me enseñó mi abuela, me enseñó a rezar, me enseñó a creer en Dios, me enseñó a rezar el rosario, me enseñó a que hay que tener una vida de devoción. Y siempre que puedo me acuerdo de ella, cómo me enseñó mi abuela, que me enseñó mi madre, me enseñó, como les decía, a no tomar lo ajeno, me enseñó otras muchas cosas, me enseñó a ser hombre, me enseñó a ser fuerte, me enseñó a ser varonil, me enseñó a hacer muchas cosas y me enseñó también a trabajar, porque me dijo, tú tienes que saber hacer todo lo que hace una mujer en la casa por si un día estás solo. A esto me refiero, esta es la educación que nos han dado. A lo mejor aprendí muchas cosas de grande, a lo mejor aprendí muchas cosas porque me faltó que me educaran más. Yo creo que eso es lo que pasa en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora que estamos grandes, ahora que estamos viejos, ahora que somos adultos, para que no se escuche tan feo, empezar a cambiar, empezar a pretender vivir en una vida fundada en principios sólidos. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Queridos hermanos, los voy a dejar para que escuchen un poquito de John Carlo y para que se animen a ir al concierto. Esto fue su programa, La Dignidad del Hombre. Muy buenas noches, Dios les bendice muchísimo. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Dignidad del Hombre. Hasta luego. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.
Coino